Esta empresa no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Comienzo por darles las gracias por la audiencia de ayer, que realmente fue impresionante. Gracias por todos los mensajes en las redes sociales y lo prometido es deuda. Ayer se los prometí que cada día publicaríamos el link del programa del día anterior en YouTube. Ya ustedes tienen en YouTube disponible el programa del día de ayer para quienes no los pudieron ver. Sobre todo esa gente que está en Europa, en España, en las Islas Canarias, que tantos no ven, ya tienen el link del lunes colocado. Mientras duermen, nosotros hacemos programa, pero mañana en la mañana, mientras nosotros dormimos, ustedes pueden ver Agárrate. Bueno, saludamos con muchísima alegría la decisión del juez del caso del ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, de darle casa por cárcel, aunque sigue siendo injusto porque Daniel Ceballos debería estar en libertad, más nada que en libertad. Bueno, ya hoy dormirá en su casa por decisión de un tribunal. Más tarde de lo que habíamos dicho, pero habíamos anunciado que esas medidas de casa por cárcel venían tanto para Daniel Ceballos como para Leopoldo López. Falta Leopoldo López porque parece mentira, pero en la casa los controlan más que en la cárcel. Y lo hemos visto en el caso de Antonio Ledesma, que desde que está recluido por enfermedad y desde que está recluido porque está preso en su casa, pues prácticamente no tiene activismo político, solamente en voz de su esposa Mitzi de Capriles. Esas cuentas las ha sacado el gobierno. En la casa son más manejables y más controlables que en la cárcel. Y Leopoldo López ha dado muestras de que se pueden romper todos los cercos, todas las barreras, todas las rejas para hacerle llegar mensajes al pueblo. En estos momentos tan difíciles que vive el país, esos mensajes no le convienen al gobierno. Vamos a arrancar de una vez con el tema que hemos anunciado en el Twitter y también tiene que ver con la justicia venezolana. Pues resulta que la Corte Suprema de Costa Rica negó la extradición de un venezolano que está solicitado por la justicia venezolana por diferentes delitos. La decisión que tomó la Corte Suprema de Costa Rica pues simplemente desnuda a la justicia venezolana, porque entre otras cosas dice que además de que los tribunales en Venezuela o el Tribunal Supremo de Justicia, que es el órgano que solicita la extradición, no ha demostrado con pruebas la culpabilidad del personaje en cuestión, pues además de eso la justicia en Venezuela no es confiable, los jueces no son libres, no son independientes y por eso la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica negó la extradición de este personaje. Tenemos, yo creo que aquí en el exilio la persona más calificada para hablar de ese tema es el abogado Carlos Ramírez López. Lo tenemos ya aquí en el estudio. Gracias, Carlos, por haber accedido a venir aquí. Buenas noches y muchas gracias, Patricia, por la invitación. Tenía que haberte invitado por el libro que acabas de presentar, pero eso también vamos a hablar. Me la debe. No, pero también vamos a hablar el día de hoy, pero se coló este tema que me parece que es sumamente importante y que todavía no es conocido a nivel mundial, porque que una Corte Suprema de un país hable de la justicia de otro país, yo creo que eso es bien importante, ¿no? Realmente es muy importante. Y no solo ese tema, porque el caso en sí envuelve una trascendencia tal que, como tú dices, desnuda los manejos de la justicia venezolana ante casos como este, que es un caso de clara corrupción, de millonaria corrupción, donde se han perdido 84.9 millones de dólares. Primero, ¿cuál es el caso en específico? Porque además hay como una especie de cerco en los medios de comunicación en Costa Rica que no mencionan a la persona en cuestión y el caso. ¿Cuál es el caso y por qué tanto interés del gobierno? Porque eso es el gobierno venezolano el que está solicitando la extradición. Sí, la información original parte de la prensa de Costa Rica, que reseña que su Corte Suprema de Justicia negó la extradición pedida por Venezuela de un ciudadano venezolano por delitos contra la cosa pública. Las notas de prensa que refieren este hecho no dicen el nombre de la persona, ni tampoco pueden detallar los hechos de qué se trata, porque hablan de estafa, pero no determinan en qué consiste esa estafa.
Nosotros nos pusimos a investigar el caso a pesar de las reservas, porque según se desprende de las mismas notas de prensa de Costa Rica, la Corte Suprema de allá aprobó en su decisión también mantener en reserva ese nombre. Que debe haber sido solicitado por la misma defensa Es probable. del individuo. Pero todo se sabe y no hay nada oculto entre cielo y tierra. ¿Cuál es el misterio y quién es el personaje? El problema es que se trata de una estafa en donde está involucrado una serie de personajes del gobierno venezolano. Hay una estafa de más de 84.9 millones de dólares con un juego de carpetas falsificadas, un truco de niños para sacar 84.9 millones de dólares de divisas. Tipo Cadivi. Tipo Cadivi. No es una cosa que se necesite hacer solamente una falsificación de una carpeta. Ahí hay gente involucrada adentro. Según reseñan la época en que ocurrieron los hechos, en que se descubre este hecho en el 2012, varias empresas fueron registradas con el propósito de estafar, con el Fondo Chino y el Bandes, pidiendo dinero. El Fondo Chino fue el aporte que hizo China para hacer obras en Venezuela. Supuestamente, sí, que era un fondo conjunto que celebró Chávez con el gobierno de China para supuestamente traer maquinarias y hacer una empresa de fábrica de maquinarias en Venezuela. Y allí estaban una serie de personajes, como por ejemplo el famoso Juan Carlos Loyo, que era ministro de Tierras y que de él se ha hablado mucho. Aparece también en un punto de cuenta pidiéndole el dinero a Hugo Chávez. Entonces fueron sacando y sacaron 84.9 millones de dólares que hasta ahora, desde 2012 hasta hoy, no se sabe dónde está. Las investigaciones iniciales, Patricia, las hizo quien en ese momento tenía la dirección de contrainteligencia militar en Venezuela, el famoso general Hugo Carvajal. Exactamente. El Pollo Carvajal. Él fue quien dirigió las investigaciones desde un principio y esas investigaciones no llegaron a nada. No se sabe dónde está el dinero, los 84.9 millones. Entonces, o sea, se puede decir que este es como un chinito de Recadi, ¿cómo es que? Un chinote, Patricia. Claro, pero es culpable, pero no es el más culpable en todo caso. No, sí, es culpable realmente. Y hay otros personeros involucrados. Este parece ser una de las piezas fundamentales de aquel ajedrez. Entonces, ¿qué pasó allí? Este señor es un nombre muy extraño, es venezolano, de origen asiático. No, fíjate tú el nombre, D-O-J-C-D-A, es difícil hasta pronunciarlo. Por eso lo prohibieron, para que la gente no se No había ni que verlo prohibido, porque con esa dificultad para pronunciarlo, imagínate, Patricia. Bueno, ese es el nombre de ese señor. Entonces, ese señor se fue a Costa Rica. En Venezuela, el Ministerio Público hizo una solicitud de detención con los elementos de investigación que en ese momento tenían. El tribunal, el procedimiento es ese, el Ministerio Público le pide a un juez que detenga a una persona en base a un cúmulo probatorio inicial que ha recogido. El juez, si lo considera procedente, decreta la detención de la persona. El Ministerio Público puede entonces pedir que se oficie para la extradición. El tribunal, visto los recaudos, le pide a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo, a la Sala Penal, que le dice que le acuerde la extradición, que le permitan traer al ciudadano que está requerido para juzgarlo en Venezuela. Eso ocurrió de esa manera y se dictó una sentencia en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia pidiendo la extradición. La información es que fue negada. Eso es un hecho. Independientemente. Pero la razón es lo que yo hablaba al principio del programa, ¿no? Una de las razones que da uno de los magistrados es que en Venezuela los tribunales no son independientes. Sí, eso, bueno, es una reseña de prensa que yo no he podido tener la sentencia. Lo que sí tengo en mis manos es la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que acordó la extradición. Y esa sentencia, ahí hay unos vicios de procedimiento que es muy probable también. En la sentencia. En la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. ¿Por qué? Porque está pidiendo la extradición de una persona en base a una orden de detención. Sin prueba. Ningún elemento probatorio sólido y además, no solo eso. Bueno, eso también está en la decisión de la Corte Suprema de Costa Rica. Vamos a suponer, Patricia, que hubiese evidencias más o menos
serias de eso. Pero lo que exige la jurisprudencia y la ley es que la persona haya sido acusada, que se presente una acusación formal del Ministerio Público contra la persona, que tenga una orden de detención, pero que exista una orden una acusación del Ministerio Público. En este caso no hay acusación, hay la denuncia y hay la petición de prisión. Es muy probable que la Corte Suprema de Costa Rica haya observado que es una irregularidad. Esas fallas, como las has notado tú, que eres especialista. ¿Cómo se expone un Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela a quedar en ridículo tan feo ante otro órgano de similar Porque categoría? están acostumbrados a hacerlo con países como Panamá, por ejemplo, con el actual gobierno de Panamá, y debo decirlo, y que no les importó nada, por ejemplo, para extraditar a Eduardo Figueroa, un militar retirado de Venezuela, simplemente para mandarlo sin pruebas, sin que hubiera acusación firme, sin que hubiera absolutamente ninguna evidencia de que había cometido el delito que cometió. Que ellos decían, perdón, que Bueno, y a otras personas, ¿no te acuerdas que secuestraron, que llegaron allá y lo agarraron por los cabellos y lo trajeron? Exactamente, pero ya eso fue el anterior gobierno a Martinelli. Este gobierno actual, pues entonces ha puesto en peligro, incluso en riesgo, la vida de este joven venezolano Eduardo Figueroa, que hasta el momento no se sabe ni siquiera cuál es su estado de salud. El caso de Costa Rica ha actuado distinto, ¿no? Ha actuado como debe actuar, primero independiente. Un Estado de Derecho, sí. Porque yo te aseguro, Carlos, que el presidente de Costa Rica no llamó al tribunal, a la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica para decir cómo actuar en ese caso. En Costa Rica hay una justicia seria, es una justicia seria. Y aquí está una demostración que ha negado, no sabemos exactamente los términos de la decisión, se está colando esto de que cuestionan la justicia de Venezuela, etcétera. Pero lo que sí se está viendo, entonces, es que la petición que hace el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela tiene falla. ¿Qué pasa en estos casos? Porque tengo entendido que el sujeto está detenido, ese señor está detenido allá en Costa Rica. ¿Tienen que ponerlo en libertad, me imagino? ¿O qué pasaría en ese caso? Según reseña la prensa de Costa Rica, lo pusieron en libertad. Ya está en libertad. Y está en trámites de casarse con una costarricense. Seguramente para, tú sabes, obtener la protección. Ahora, ¿será el único solicitado por lo del fondo chino? Porque fíjate. La investigación cubre a 8 personas, Patricia. Casi 90 millones de dólares, Patricia, y la gente no estuvo presa un día. Les dieron libertad en su casa. A los que están en Venezuela. A los que están en Venezuela. La libertad que le están dando a Ceballos hoy en día, después de 2 años, 3 años. Que te aseguro que no es la misma, porque te aseguro que a esos del fondo chino ni los vigilan. Bueno. A Daniel Ceballos no lo van a dejar ni respirar. Está bien, dentro pero de su fíjate, casa. ¿cuánto tiempo lleva preso Leopoldo López? No le han dado. Para 2 años. ¿Y qué hizo Leopoldo López? Hizo un discurso. Esta gente se ha robado casi 90 millones de dólares. No pasaron preso nada. Entraron al tribunal, declararon y váyase para su casa porque usted tiene libertad. Pero fíjate qué circunstancias que ahora esta gente que actuó, porque este señor debe haber actuado en eso y debe haber cometido ese delito seguramente, digo yo, lo debe haber cometido, pues ahora se amparan en lo que es la falta de justicia en Venezuela para poder estar en libertad. Para que tú veas, ¿no? Entonces eso le ha funcionado a unos que no debería funcionarle, pero a otros que sí les debería funcionar, no les ha funcionado, como el caso de Eduardo Figueroa. Sí, el problema es la partidización de la justicia en Venezuela. Exactamente. Vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a conversar con Carlos Ramírez López sobre un tema que a mí siempre me pareció importante y pasó por debajo de la mesa, y creo que por eso es que estamos como estamos en Venezuela, el tema de la constituyente. Pero además me vas a hablar de las inhabilitaciones, Carlos, porque anoche entrevistamos a uno de los inhabilitados y decía, a mí me han inhabilitado y ni siquiera... O sea, tengo una investigación que está abriéndose y con eso me inhabilitaron. Eso es justicia, lo que hay en Venezuela. Al regreso seguimos conversando con el abogado Carlos Ramírez López. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y estamos recibiendo una información por parte de nuestro colega José Rafael Ramírez. Dice, desde la cárcel de Ramo Verde, urgente, sacan de emergencia al exfuncionario de la Policía Metropolitana, Arube Pérez Salazar, sentenciado en el caso político del 11 de abril. Está presentando problemas del corazón y está vomitando sangre. Lo llevaron al hospital Victorino Santaella. Este es uno de los presos políticos, yo diría que el más antiguo, junto con sus compañeros de la Policía Metropolitana. Nunca se les pudo comprobar nada y fueron sentenciados a 30 años de cárcel. Y quizás mueran
quizás mueran en el camino a ser liberados por una justicia que deberá llegar en algún momento en Venezuela. Carlos, bueno, ahí está. Esto es uno de los casos, los presos políticos de los que nadie se acuerda. Porque nadie se acuerda que hay unos policías metropolitanos condenados a 30 años de cárcel que están presos del año 2002, ya tienen 13 años presos y nadie se acuerda de ellos. El tema de las inhabilitaciones, antes de entrar al libro que además yo creo que había que escribirlo y había que dejar eso para la historia, Carlos. Las inhabilitaciones, ayer te decía Abelardo Díaz, decía, a mí me inhabilitaron y no tengo un caso, ni siquiera en la Contraloría, y fui inhabilitado. Porque, claro, el gobierno escoge a los que más broma echan, ¿sabes? A los que precisamente hacen las cosas como el gobierno no les conviene y los ha ido inhabilitando. Sí, es que todo el aparato del Estado ha sido trastornado en función de una ideología política y de un partido político. No existe, lo que es un Estado democrático es un complejo organizacional integrado por distintas áreas de poder. Cada una cumple su rol, su función, se interrelacionan y se colaboran entre sí, pero también se soportan y sirven de contrapeso. El Poder Judicial ejerce sus funciones de juzgar, pero también es contrapeso del Poder Ejecutivo, para que el Poder Ejecutivo no se exceda en sus atribuciones frente a la sociedad. Es parte de los controles de la sociedad. Cuando esos controles desaparecen, no hay la democracia, porque esa es la base de la democracia. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Que con respecto a estas inhabilitaciones, fíjate que la Constitución esta del 99 que ellos hicieron, la denominada, entre comillas, bolivariana, dice en su artículo 49 que en toda actividad jurisdiccional o administrativa se debe preservar un debido proceso. No se puede juzgar y condenar a nadie administrativamente ni judicialmente sin darle derecho a la defensa. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con estas inhabilitaciones? Que juzgan, sentencian e imponen de una vez la condena a las personas sin haberle permitido que se defienda. Entonces un funcionario administrativo, como es el Contralor General, designado también por el Poder Ejecutivo, con su mayoría que tiene fraudulenta en la Asamblea Nacional, inhabilita a quien quieren inhabilitar. Emiten un oficio, una hojita de papel, que se la mandan al CNE y le dice, este señor está inhabilitado y no puede ejercer ninguna función pública. Lo han hecho con María Corina, lo han hecho con Ceballos, lo hicieron... Claro, ya Ceballos, entonces le inhabilitan y lo mandan para su casa. Manuel Rosales, Pablo Pérez... Enzo Escarano. Enzo Escarano, sí, todo el que ellos consideran que tiene alguna relevancia política que pueda disputar. Que tienen liderazgo. Que tienen realmente tienen liderazgo. Entonces hacen eso. Carlos, ¿esa constitución es mala? No, ¿O es que la han violado demasiado? Fíjate tú, yo te voy a hacer un resumen, una pastilla de lo que está pasando con esta constitución. Esta constitución se forma en base a un fraude. Chávez hizo una Asamblea Nacional Constituyente amparándose en una petición que le hizo a la Corte Suprema de Justicia, cuando funcionaba la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, de que le permitieran consultarle al pueblo de Venezuela si se podía hacer una constituyente. ¿Qué es una constituyente? Una constituyente es una asamblea que se eligen unos diputados, unos representantes para elaborar una constitución. Eso ya ocurrió en Venezuela, teníamos una constitución que se promulgó en 1961. Esa constitución es la ley de la República. En base a esa ley de la República no se podía hacer una constituyente porque no lo permitía. La Constitución establecía o establece que solamente se pueden hacer reformas a la Constitución, parciales a la Constitución. Y Chávez, la proposición de Chávez era cambiarlo todo, cambiar Constitución y cambiar todos los poderes. Él le pidió a la Corte Suprema permiso entonces para consultar al pueblo si eso se podía hacer. La Corte le dijo que sí, yo digo bobamente, porque ha debido decirle no, la Constitución no lo permite. Pero se lo permitió y le dio cierto viso de legalidad. Entonces Chávez hizo el referéndum ese consultivo. También la Corte le dijo, usted lo puede hacer, pero olvídese de que va a ser una constituyente originaria. Usted no va a hacer una constituyente para cambiarlo todo. Va a ser una constituyente para hacer una constitución. Para hacer una constitución le permitió, para hacer una constitución. Y bajo las siguientes reglas. Entonces Chávez violó todas esas reglas.
y no solo viola todas las reglas, sino que para elegir a los diputados a la constituyente, inventaron un método que se llamó el método Quino, el Quino de Chávez, y con 62% de los votos tuvieron el 95% de los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. Con el 62% de Bueno, los que es votos. más o menos lo que está pasando ahora con la Asamblea Nacional. Bueno, está bien, pero aquello era mucho más grave. Que los líderes del Quino, ¿te acuerdas que eran Merente. No, era Miki Lena. Sí, pero eso fue un truco matemático, Merente es un matemático. Claro, pero los líderes en cuanto a imagen y la Marisabel Rodríguez, la mujer de Chávez. Está bien, pero fíjate Esos que eran los líderes. el actor principal de este proceso fue Luis Miki Lena. Entonces, cuando se instala el 3 de agosto de 1999, se instala la Asamblea Nacional Constituyente en el aula magna de la Universidad Central, Luis Miki Lena hace un discurso y dice, esta asamblea es originaria y aquí lo vamos a cambiar todo. Y todos los poderes del Estado quedan sujetos a la autoridad de la Asamblea Nacional Constituyente. Y esa constitución del 61 sigue vigente en tanto y en cuanto no colida con lo que nosotros aquí digamos en la Asamblea. Sometieron a la Constitución, a la Corte Suprema, todo. Eso fue un golpe de Estado. Patearon todo. Eso fue un golpe de Estado que emitió Luis Miki Lena. Eso tiene nombre y apellido y tiene fecha. El 3 de agosto de 1999. Bueno, pero ahora él es el consultor de la oposición. Sí, bueno, está bien. Pero entonces, Luis Miki Lena tiene bajo su responsabilidad haber hecho aquel acto tan grave, tan delicado, que acabó con la democracia en Venezuela. ¿Qué habría que hacer en un Estado de Derecho si volvieran a Venezuela las instituciones, etcétera? ¿Habría que acabar con esto? Porque entonces lo que tú dices es que esto es ilegítimo. Sí, en el libro... En tu libro, ponme ahí el libro, por cierto, que se llama Fruto del árbol envenenado. La constituyente como excusa para matar al Estado democrático. En ese libro hacemos un recuento de todos estos hechos históricos, de cómo se llega a falsificar la voluntad del pueblo para formar una constituyente ilícita, ilegal, inconstitucional, y cómo se hizo una constitución fraudulenta. Entonces, fíjate, el primer decreto que emite Luis Miki Lena y su Asamblea Nacional Constituyente, intervención del Poder Judicial. Suspendieron todos los jueces, los inspectores de tribunales. Segundo decreto, intervención del Poder Legislativo. Cesaron en sus funciones al Congreso Nacional, no podían seguir funcionando ni el Senado ni la Cámara de Diputados. Tercer decreto, intervención del Consejo Nacional Electoral, designación del fiscal general de la República, designación del Contralor General. Nombraron todas las autoridades, nombraron todos los jueces, nombraron todos los magistrados, eliminaron la Corte Suprema de Justicia que le había permitido hacer aquello. Eso hizo la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, entonces emitieron. Era la base de la estructura que tienen ahora. Claro, Patricia, entonces allí estaba todo bien planificado. Chávez hizo allí lo que quiso hacer y no pudo el 4 de febrero. Exacto, dio el golpe de Estado. Dio un golpe de Estado amparado en una imagen constitucional. Pero la grosería más grande, la Constitución de 1999, esta Constitución, hay varias versiones de ella, hay 3 versiones de la Constitución. Una que fue la que la sometieron a votación, otra la que emitió y firmó la Asamblea Nacional Constituyente, y una del 2 de marzo, cuando ya no existía, del año 2000, no existía constituyente. Chávez agarró la Constitución y dijo, mira, esta Constitución tiene muchos errores de gramática. Él sabía mucho de gramática. Chávez dijo, esta Constitución está plagada de errores gramaticales y de sintaxis. Imprímase de nuevo, ministro. Pero con las correcciones que le había hecho, ¿cómo fue? Como le dio la gana. Cambió 167 artículos, eliminó todo la parte inicial de la Constitución, la exposición de motivos. Que es importantísima. Claro, es el alma de la Constitución. Es el alma, exactamente. Ahora, ¿cómo se permitió? ¿Cómo no hubo un solo jurista que levantara su voz en ese momento? Lo que pasa, Patricia, es que este tema se manejó precisamente políticamente. En cenáculos, en cenáculos, además de lo político, jurídicamente. Hubo abogados brillantes que escribieron sobre esto y hablaron sobre esto, como por ejemplo Bruer Carías. Pero son libros que lo puede leer y entender un abogado. Sí, pero como... el pueblo llano no. Esto que te estoy hablando, en términos jurídicos, te llenan 3 libros. Claro. Entonces... Bueno, pero fíjate qué grave esto que tú estás denunciando. Sí, es gravísimo. Y por eso es que nosotros estamos diciendo, aquí hay que reponer la Constitución violada, la del 61. Esto no sirve. Esta Constitución, 3 versiones. Se debería hacer Patricia, en un Estado de y derecho. tu amigo, el fiscal general Isaías Rodríguez, tu gran amigo,
El tuyo. No te voy a decir una grosería aquí porque estamos al aire. Isaías Rodríguez, siendo fiscal general de la República, le dirigió una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que le dijeran cuál de las tres versiones de la Constitución era la válida, porque habían tres. ¿Y hubo respuesta? No hubo respuesta, no le sentenciaron nada, lo guardaron, lo metieron en la carpeta. ¿Dónde se consigue el libro, Carlos? Creo que en Amazon, ¿no? En Amazon está el libro, sí, lo pueden comprar en El Amazon. fruto del árbol envenenado. Y yo creo que no solamente los abogados, yo creo que todos los venezolanos debemos tenerlo. Yo tengo el mío. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Patricia. Que no sea la última vez. Vamos a ir un corte, regresamos a conversar con la colega María Elena Lavoe, que también presenta su libro mañana, Tatuaje de lágrimas. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya vamos a conversar con María Elena Lavoe, pero primero vamos a ver un sonido de nuestros aliados, vamos a ver un sonido ahí, estoy hablando como Nicolás Maduro, vamos a ver un trabajo de nuestros aliados La Voz de América sobre la respuesta que el Departamento de Estado le da precisamente a Nicolás Maduro, vamos a verlo. Nosotros no hemos recibido ninguna invitación para sostener una reunión con funcionarios venezolanos para discutir el llamado Plan Buitre, pero estas son acusaciones falsas. Nosotros no estamos promoviendo disturbios en Venezuela, no estamos tratando de perjudicar la economía venezolana. Compartimos fuertes lazos entre nuestros pueblos, mantenemos una de las más largas relaciones diplomáticas en el hemisferio y hablamos de manera frecuente con los funcionarios venezolanos. Last week I asked about Prime Minister Abe's statement on this upcoming Friday. Bueno, respuesta más que contundente. Me están reportando que el estado del policía metropolitano preso político del régimen de Nicolás Maduro, Arube Pérez Salazar, es muy grave. Salió prácticamente sin signos vitales de la cárcel de Ramo Verde. Vamos a orar porque esto llegue a feliz término. El feliz término es que puedan mejorarse y que lo envíen a su casa, que es donde debió estar desde hace 13 años que está preso. Ya está con nosotros María Elena Lavoe. Buenas noches, María Elena. Hola, Pati, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, nuevamente aquí juntas, somos amigas, colegas, no somos compañeras de trabajo, por cierto, porque algunos que andan por ahí chismeando que María Elena trabaja aquí. Pero, que no. Ella trabaja en lo que trabaja, que son sus libros, que son demasiado buenos, ya va por el tercero, que es Tatuaje de lágrimas. Sí, sí. Mañana es la presentación. Vamos a ver algo que tenemos preparado sobre esto y vamos a conversar sobre el fondo de Tatuaje de lágrimas que yo creo que nos atañe a todos. Vamos a verlo. Cada 15 segundos, una mujer es agredida en alguna parte del mundo. 70% de las mujeres sufre violencia física o sexual a lo largo de su vida. 35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Solo el 14% de las mujeres se atreve a denunciar a su agresor. La violencia contra las mujeres no es exclusiva de ningún sistema político o económico. Se da en todas las sociedades del mundo y sin distinción. Ese tema de que se da en todas las sociedades del mundo es bien importante, porque se cree que esto es un tema, María Elena, de los sectores sociales menos pudientes, y es mentira. Fíjate tú, Patricia, esta estadística que a mí me dejó helada. Entre el año 2001 y el año 2012 murieron 6.000 y pico de soldados estadounidenses en Irak y en Afganistán. 6.000 y pico. En ese mismo periodo, el doble número de mujeres, es decir, casi el doble, 11.000 y pico de mujeres fueron asesinadas en este país por sus parejas. Escucha lo que estamos planteando aquí. Es tan grave como que este país desarrollado y protector en muchos aspectos, capitalista del primer mundo, tiene una estadística que se acerca mucho a los países del tercer mundo. Aquí en este país, según el FBI, solo el 46% de las mujeres denuncian. Y la mayoría no lo hace
por miedo. Eso te iba a preguntar, la razón es miedo. Aquí pasa mucho el tema de inmigración también, que muchas están atadas al marido que las maltrata por el tema de inmigración y el tema económico. Yo creo que tristemente el tema económico sigue siendo el preponderante, es decir, la aprensión y el miedo de la mujer a quedar desasistida, porque por lo menos en este país donde uno afortunadamente puede acceder a una estadística y sacar una conclusión, no como en Venezuela, además, sí, que hasta los parámetros del Banco Central los cambiaron para poder manipular las cifras, una cosa insólita, porque si hay algo absoluto en la vida es un número. Pues no, en Venezuela ni eso, pero aquí sí, Patricia. Aquí, por cada dólar que se gana un hombre, la mujer gana 75 centavos. Sí, eso es insólito. Yo cuando me enteré no lo podía creer. Aquí las mujeres ganan $10.000 en promedio, menos Sí. que el hombre cada año. Eso es así. Entonces hay una aprensión de la mujer, un miedo a la incertidumbre, a qué me va a pasar, todavía no soy económicamente estable. En fin, es un país que tiene, igual que Venezuela, tiene una ley de protección a la mujer, aprobada, por cierto, durante el gobierno de Bill Clinton y refrendada en el 2012 por el Congreso, 2013 creo, de este país. Mucha gente dice, bueno, vamos a ver si acaso su esposa llega a la Casa Blanca el año que viene. Eso dicen, que ella va a hacer muchas reformas a favor de la mujer, ¿no? ¿Cómo ella va a hacer respetar esa ley y cómo va a darle protagonismo a una ley que se aprobó durante el gobierno de su esposo y que todavía en Estados Unidos, pues como pasa en muchos de nuestros países del tercer mundo, está arrojando estadísticas, pero bueno, ahí en el video pusimos, porque es una estadística mundial, que Sí. cada 15 segundos agregan una mujer. ¿Tú sabes cuántos segundos agregan una mujer aquí en Estados Unidos? Cada 9. Cada 9 segundos una mujer es agredida en los Estados Unidos. Cada año hay 4 millones que son muertas por sus parejas, pero hay 18 millones que van a los hospitales, las clínicas, a denunciar maltrato físico, psicológico, crisis de angustia, malestar estomacal, somatización del estrés. Pero también hay un poco de descuido por parte de las autoridades porque están acostumbrados a que esas mujeres que denuncian regresan con el marido, ¿no? Y muchas veces regresan en la mayoría de los casos y entonces por eso las autoridades o los propios policías dicen, bueno, ya he venido a esta casa ya muchas veces por este tema y tengo que volver a venir en vez de que esta señora se separe de este señor o lo deje, etcétera, etcétera. Y es un problema social que está en todas partes del mundo. Pero yo creo que hay que agregarle al tema de que muchas mueren en manos de la pareja a que ellas terminan muchas veces en la cárcel por defenderse de esas parejas, ¿no? Sí. Eso es una de las caras más dramáticas de este problema. Y no he averiguado la estadística aquí, pero sí sé que en países como el nuestro, donde, bueno, tú lo acabas de abordar en los 2 segmentos anteriores de este programa, la corrupción en el Poder Judicial es galopante en Venezuela y en algunos otros países de América Latina. Entonces, cuando una mujer ve que tiene por fin una ley que la ampara, acude a los tribunales, venciendo toda esta cantidad de obstáculos, de complejos, de miedos, pero decide ir a un tribunal y el tribunal no le responde, pues esta mujer se ve contra la espada en la pared y dice, ¿es mi vida y la de mis hijos o es este maltrato permanente? Y toma la justicia en su mano. ¿Qué te llevó a ti a tocar ese tema en particular? Porque es que no solamente es que ella escribió el libro, sino que ella está dedicada a esto en el sentido de que se han reunido en charlas, en pequeñas conferencias. Lo de mañana no es una simple presentación y me vas a hablar un poco de eso. Es simplemente alertar. O sea, el libro tú lo estás haciendo como una denuncia, pero además has ido más allá de escribir el libro. ¿Por qué este tema? Bueno, es un tema que a mí siempre me preocupó como mujer. Que nunca hemos sido maltratadas, por cierto, ninguna de las dos. Eso me lo preguntan mucho. Acláralo, porque seguro fue que el marido le pegó. Pero fíjate que yo me siento, a mí me complace cuando me preguntan eso, luego de haber leído el libro, y me dicen, pero es que parece que los golpes te los dieron a ti, porque yo lo siento, y me oprime, y me aflige que esto siga pasando, porque no es posible que siga pasando. Esto no es, mira, yo hice una nota hoy en mi Facebook porque me preocupa que a la luz de todos estos eventos que estamos haciendo con la excusa del libro, se interprete como que somos unas activistas del feminismo. No, señor, nosotros no somos activistas del feminismo y esto no es una causa. Exactamente. Esto es un problema de salud pública que afecta
a la mujer víctima, a los hombres víctimas, que también los hay, pero que afecta a la vida de pareja, y la pareja es el origen de la familia y de la sociedad. Por lo tanto, y afecta muchísimo a los hijos. Por supuesto. A los hijos, a los varones que ven a su mamá golpeada y a la hembra que ven que a la mamá la golpean, Sí. porque terminan convirtiéndose en lo mismo. Sí, sí, absolutamente. El problema social termina siendo sumamente grave. Qué terrible es, por ejemplo, cuando a una amiga le está pasando y tú no puedes hacer nada, ¿no? Sí. Que tú no puedes rescatarla de eso, decirle, déjalo. Que no puedes hacer nada, no. Que tú le Tratas, alertas y le das las exacto. herramientas, y ella no tiene cómo salir, porque no encuentra internamente la fortaleza suficiente, y no es suficiente que tú le pongas el brazo al lado. Muchas veces no es suficiente. Eso tiene que venir del interior. Y te digo, Patricia... Eso es como el alcoholismo, tienes que asumir Pues que tienes sí. un problema, ¿no? Pues sí, es lo primero. Para poderlo enfrentar y poderlo resolver. Para buscar una solución, tú lo primero que tienes es que tener claro que realmente estás en un problema. Eso es más Mañana es la importante. presentación, ahí vamos a estar. Por cierto, el programa de mañana es grabado porque yo voy a estar ahí. Les aviso que el programa lo vamos a grabar, pero bueno, igualito lo van a tener aquí. Voy a grabar apenas unas horas antes. Es a las 8 de la noche en Books and Books. Es a las 8 de la noche en Books and Books, y yo quiero aprovechar de agradecer a una persona muy especial, que es Fefi Tol. Es una mujer con la que me he tropezado en el microteatro, justamente cuando hicimos la adaptación que hizo José Eduardo Pardo del libro. Y es una mujer que se ha compenetrado mucho con el mensaje. Por eso te digo que es más allá de una causa. Esta mujer, esta maravillosa mujer que trabajó durante 25 años en los canales de televisión aquí en Estados Unidos, que tiene una plataforma para resaltar y realzar los valores familiares a partir de la mujer, es la gran gestora de que nos hayamos ido aglutinando distintas mujeres de distintos ámbitos, con roles totalmente diferentes, pero todas tenemos una vinculación de alguna manera con este tema. Y mañana vamos a compartir incluso el testimonio de 2 víctimas de distintos tipos de violencia. Un caso excepcional de una mujer que fue agredida por su pareja, pero que pudo superar la violencia junto con él y vivir unos años de felicidad junto a su pareja. Superaron violencia física, psicológica. Es decir, sí se puede salir. Claro. Y en el otro caso tenemos a una cantautora, una compositora nacida en Nueva York, de familia latina, que vivió violencia familiar de parte de su mamá y de la pareja de su mamá, y luego de su propia pareja. Y hoy en día es una artista con una carrera, con unas aspiraciones, con una pareja, con unos hijos bien El educados. caso que tú tratas en tu novela es un caso, yo nunca sé decir esa palabra, que además soy una representante de eso, es un caso de resiliencia. Es un caso de resiliencia. Sí. Resiliencia, que Sí. es cuando tú incluso usas lo doloroso de tu vida para hacer algo bello de tu vida y para surgir, yo creo que eso es una de las cosas más bonitas de ese libro. Exactamente, es así. La resiliencia es la capacidad que todos tenemos y muy pocos usamos para sacar de nuestro interior el poder que todos tenemos para superar situaciones difíciles, está plasmado ahí. adversas y dolorosas. Esta mujer lo hizo, y sí, es un caso de resiliencia cuando el ser humano es sometido a situaciones y condiciones extremas, y sin embargo es capaz de encontrar internamente las herramientas suficientes para poder salir adelante, y luego incluso al ver en perspectiva ese evento traumatizante del que nunca te vas a olvidar, porque es así, lo puedes ver como una oportunidad de haber crecido y de haber avanzado. De eso se trata. Bueno, ahí vamos a estar 8 de la noche. Mentirosa, embustera, ¿eh? ¿Qué? 5 por 840. Está hablando de violencia. Sí. A mí me han acusado de violento, ¿eh? Y de narco, ¿eh? ¿Es en serio? Tiene una prueba y el cartel de los soles, ¿eh? ¿Tú fuiste una, ¿eh? ¿Tú tienes prueba de eso? No, ¿Tú tienes yo prueba de no. eso? ¿Eh? No, que Estamos va. llenos de amor. Los hombres estamos llenos de amor. Eso es mentira. ¿Es en serio? Es mentira. ¿Eh? Mira, tú eres un gran maltratador de mujeres, ¿oíste? Por cierto. Cuando yo te he dicho... David Comedia está aquí con nosotros. Mira, David, nos ha sorprendido. Ah, Yo también. ¿En qué nos encontraste aquí a las dos? Nos estábamos conspirando. ¿Te das cuenta que es mentido? Es mentido. Hablando de golpes y de ¿Cuándo? cosas. Cada vez que escucho golpes me meto ahí. ¿Tú crees que te están llamando, verdad? Mira, el otro día te fuimos a ver, muy bien, el Sí, gracias. espectáculo. Muy Estuvo bien. bueno. Mañana va a ir a la presentación del libro.
Claro. Tienes que estar ahí. Claro. 8 de la noche, Books and Books, ahí vamos a estar al regreso. Vamos a conversar con David Comedia, que es Diosdado, pero también es Caprile, que es muchas cosas al mismo tiempo. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Aquí yo no puedo evitar reírme con David Comedia, aunque estoy triste por el caso de nuestro PM, nuestro preso político, que está sumamente grave, que acaba de salir, lo acaban de sacar de Ramo Verde para llevarlo a una clínica, salió vomitando sangre. Wow. Esa es otra... Bueno, tú eres un comediante, pero tú eres un hombre muy profundo y muy comprometido con el tema de Venezuela. Y me duele mucho mi país. Así es. Y me critican mucho, pero más allá del humor y del humor político, yo lo que trato de llevar es la realidad a través de lo que sé hacer. No soy activista político, lo que hago es imitar, y en esas imitaciones la gente dice, digo, si es verdad que el tipo debería, porque tiene que ser tan bruto. No estoy diciendo el personaje. No estoy diciendo quién. Sí, no estoy diciendo quién, pero sí, bueno, y a mí, claro, por supuesto que me duele mi país. Y es la trinchera que nosotros tenemos aquí, lo que estamos del lado del charco, por lo menos en mi caso es esa, pues hacerlo de esa manera, a través del humor. Pero además, qué importante ha sido el humor en todas estas circunstancias en las que la democracia ha fallado. Por lo menos en nuestro país, cuando la época de Pérez Jiménez, la época de Gómez, qué importantes fueron los humoristas y qué importantes son ahora los humoristas, ¿no? Y fíjate que son el blanco también de los ataques del gobierno. Bueno, a Chatén le acaban de decir cualquier cantidad de cosas, Jorge Rodríguez, que la gente está cansada de sus chistecitos, ¿no? Bueno, a mí particularmente, en serio, nunca me han gustado mucho los chistecitos de Chatén, pero me encanta él como persona, como talento, etcétera. Fíjate una cosa. Tú la semana pasada. Eso, Saludos a Chatén. Ese Chatén. Sí. Pero bueno, es que yo creo que el humor cala en todos los sectores. Entonces, a veces tú oyes hablando que un intelectual y tal, y el intelectual solamente llega, pero el humor nos llega a todos, de arriba a abajo. Así es. Y yo creo que ellos se ríen de sí mismos cuando te ven a ti. Yo me imagino a Diosdado viendo y ¿cómo haría Diosdado cuando te está viendo? Por ahí está un imitador. Bueno, así lo dijo él en vivo. Ajá. Dijo, ellos lo saben, mentirosos, 5 por 8, 40. Por ahí está un imitador que me imita. Uno que habla y que mentiroso. Lo que pasa es que ese mentiroso, 5 por 8, 40, esa es una frase. Cada personaje le pongo una marca. En ese caso yo daba porque él dice tanto 5 por 8, 40 mentiroso, 5 por 8, 40, hecho pan, estamos llenos de amor. Dice tanto cuando ofende. Entonces le puse esas frases bonitas pues, para no decir groserías. Y siempre me preguntan que por qué digo eso. Bueno, es una marca que le pongo a ese personaje. Y él me escuchó. Pero mira, yo me podía morir el jueves que te fui a ver, porque todos los jueves aquí hay una, yo le digo, una tenida humorística en el Paseo de las Artes. Se reúnen todos ellos, que son bastantes y son todos muy buenos, en lo que llaman el chinchorro. El chinchorro, sí. ¿Y por qué le pusieron el chinchorro? Eso fue un nombre que le puso al Cunaguaro. Bueno, porque yo lo que sé lavaba carro y... Mientras lavaba carro él puso ese nombre. Sí, porque yo sé que el stand-up normalmente es un banquito, pero como él es de Oriente, le puso fue un chinchorro ahí. Pero muy bueno. Y la parte en la que imitaste a Capriles, bueno, yo me podía morir porque de verdad, no, es que era Capriles en un momento íntimo con una mujer. Mire, ¿Ah? yo te lo digo, por favor, bájatela con cuidadito. Tenemos un momento chiquitico. Nicolasa. Bueno, puede ser cualquier nombre. No, de verdad que todo... ¿Y cuánto tiempo pasas revisando cada uno, viéndolo? Porque además, imagínate, tener que calarse, por ejemplo, a Nicolás Maduro para poderle agarrar los gestos. ¿Cómo hace? Bueno, yo lo hago cada milímetro de segundo que lo veo. Yo dije una de esas ahorita, dije, porque es como me ponen sonido aquí, yo creo que estoy en la radio, digo, vamos a ver un sonido. Me salvé por 1 milímetro de segundo, ¿verdad? Casi llego 1 hora... ¿Cómo es? 1 hora de kilómetro de tarde a la reunión. O sea, más o menos así. Yo quisiera ver esa tabla, cómo él la está manejando. La tabla numérica. Sí, la tabla numérica, pero imagínate. Nada más, el jueves en el Chinchorro, ¿cuáles son los planes de David Comedia? Tú tienes un apellido también, que González. Es González el apellido. Sí, González. Bien más venezolano imposible, David González. Sí, González, oriental.
Saluda a Puerto La Cruz, por cierto, me están viendo por allí. Mire, ¿y tú regresas a Venezuela? Porque ¿cómo hace cuando llegues allá? El paso por Maiquetía no va a ser como fácil. Vamos a poner los ganchos, ¿eh? El gancho de pelo, porque tiene pelo alborotado, muchacho. Mira, vamos a cambiar de tema. No te vas, te quedas aquí. Mira, esto lo hacemos todos los jueves. Tengo para este mes, el próximo viernes, el 14, estaré en Orlando. Tengo un show allá en La Dolce, un íntimo. La gente se imagina a David con unos tirantes así y boxers. No, es un íntimo para 120 personas. Ellos esperan repetir el día sábado. Sí. Si la cosa está buena, sí, porque hay muchos venezolanos y eso va a estar bien. Sí. Y el próximo mes estaré en Houston y Chicago. El 20 de agosto estaré en Houston, perdón. Y el 18 estaré en Houston. Allí vamos a tener dos. ¿Cuándo empezaste con esto imitando voces? Porque esto no es nuevo. Toda la vida. Desde chiquito fastidiando a todo el mundo. Al tío borracho. Entonces mi mamá, ¡ay, mira acá, mira! Ese muchacho es bueno. Mira, hijo, ¿cómo es que habla tu tío cuando se rasca? Y empezaba yo, mira, mamá, abre la ventana. Y entonces por ahí le iba sacando la cosa. Yo tenía como 12 años y imitaba que si al gocho. Venezolano. A mí me llamaban bruto. Y porque tuvo un mal gobierno y que era un ladrón. ¿Y el que está ahorita qué? Bueno. ¿Y tú sabías que tú ibas a vivir de eso, que tú querías dedicarte a eso? ¿Cómo pasó eso? ¿En qué momento tú dijiste, voy a ser comediante? Mira, en lo absoluto. Esto fue, tú sabes que a ti te van descubriendo. O sea, al día a día, normal para mí imitar a alguien o escucho a los hermanos Primera cantando y tiro un sondeo ahí o canto más o menos a ver qué tal me sale. Pero cuando te das cuenta que en el trabajo, ¿cómo es que habla el jefe? Entonces el jefe también se molestaba, pues yo decía, coño, pero es que lo hace igualito. O un compañero de trabajo, que es el tartamudo. Entonces tú le agarrabas, en estos días estaba un pana, llegó a la panadería y lo agarramos para guachafita, porque él es tartamudo, ¿no? Entonces iba a comprar jamón y todo el mundo pensaba que estaba riendo. Ja. Entonces, ahí tú le agarras a cada cosa. Siempre le agarras que si el tips. O, por ejemplo, si de la manera de caminar, siempre le agarro una gesticulación que haga, yo siempre le trato de como dice César Muñoz, caricaturizar ese personaje. Por primera vez yo en cámara dije una grosería por tu culpa, ¿no? ¿Verdad? Sí, cuando grabamos pero lo dijiste sabroso, ¿vale? El video es... Esta tipa está loca. Ese te quedó buenísimo, no, esta tipa está loca, porque yo estoy segura que él dice eso. ¿Cómo sabes tú que él dice eso? Bueno, pues, conociendo el personaje, ya tú lo vas estudiando. Y tú me preguntaste ahorita que cómo hago yo, pero si ellos les regalan uno el material. No, sí, es demasiado. Yo me imagino que tienes exceso de material, ¿no? Sí, más bien me dicen, mira, no, pero sí ya pasó de moda. ¿No escuchaste lo que dijo ayer? Y yo, no, pana, o sea... Gracias. Y uno creía que Luis Herrera daba material, uno creía que Lucinchi daba material, y cuando uno ve esto, es como exceso, ¿no? Ese señor bien pasado, ese gocho. qué vergüenza para el país. ¿Y ahora? Así es. Bueno, hasta yo, bueno, hasta a mí me extraña. Los personajes femeninos, ¿no hay ninguno imitable ahí? Mira, yo una vez estuve imitando a Tibisay. Por ejemplo, cuando hubo las elecciones del PSUV, hace poco. Sale ella en su balcón, que todo el mundo está esperando el balcón ese. El balcón. El balcón, sí. Llegó las encuestas del conteo de las fotos y las botas, papeletos y papeletas. Los del PSUV se equivocaron, hicieron la cola, fue en Farmatodo. Entonces, y eso fue un boom esa noche, ese Instagram. David Comedia. David Comedia es tu cuenta en Instagram. Twitter. YouTube. Pero tú te manejas mejor en Instagram Instagram, que es yo soy lo contrario, se vende más. Se vende, ¿en qué sentido se vende? Porque en los videos y que la gente está esperando una imitación. Pues sí, yo en Twitter mucho más, decir, claro, el Twitter sí, la cosa del Instagram es el video, es la imagen. Es correcto. Yo me muevo mejor en el Twitter, pero bueno, ahí estamos. Sí. Tratando de hacer un esfuerzo en Instagram. ¿Cómo me costaría hacer una imitación escribiendo 140 y tantos caracteres? Yo subía chistes y chistes buenísimos. No, eso va a ser un palo.
retuiteaba a mi esposa y yo... ay. Mira, son varios comediantes que están aquí y que están en el Chinchorro, pero son todos muy buenos. Hay uno ahí que no me sé el nombre, que yo es venezolano, es argentino, el que es amargadísimo y el que... ¿Ese de dónde es? Eso es buenísimo. Él es Elías Muñoz, él trabajaba en Misión Emilio. Ajá. Yo le digo, hoy por cierto, no se lo he dicho, pero se lo voy a decir a través de este programa, Ajá. que él es el Ricardo Arjona del humor. Uy, tipo más malo. No, él no es malo, él lo que pasa es que es demasiado amargado. Lo que pasa es que él habla de esta manera. Yo te mando un saludo a ti, Patricia, de parte de Elías Muñoz. Ya terminé una entrevista porque necesito irme. Ese es el personaje. Gracias, David. Ya saben, todos los jueves en el Paseo de las Artes, aquí en el Doral, está David Comedia y otros comediantes que son todos demasiado buenos. La verdad es que uno lo pasa riquísimo y por un precio muy, muy bajo. Por eso que tienen que tener los anunciantes que lee Elías Muñoz. Unos carros malísimos, pero vaya y cómprenlo. Pero vaya y cómprenlo. Si va para allá de parte mía, ya es problema suyo. Gracias, David. Gracias a ti, mi amor, por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos hasta mañana. Ya saben, mañana el programa es grabado porque vamos a estar en la presentación del libro de María Elena Labo, Tatuajes de Lágrimas, pero aquí vamos a estar a las 9 de la noche, hora de Miami, 8:30 hora de Venezuela, 8 en Panamá, 8 en Colombia. Hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.